En este vídeo vamos a ver las características de la escultura y de la pintura gótica. Vamos a empezar por la escultura. La primera característica es que son figuras muy naturales. Es decir, si os dais cuenta, la cara sí que ya expresa algo de sentimientos, o muchos sentimientos. Sí que se ve si están riendo, si están llorando, están cansados. Es decir, no es como en el románico, en el cual todo el mundo tenía la misma cara, era hacer una falta de expresividad absoluta. Pero en este momento ya no. Hay un naturalismo mucho más avanzado en el cual se expresan sentimientos. Fijaos, por ejemplo, en esta escultura de una virgen con el niño, en el cual el niño le está tocando la barbilla, la madre está sonriendo, la madre también está sonriendo, lo que hace que, bueno, sea algo totalmente diferente a lo que se venía haciendo en el románico. La segunda característica es que tiene mucho movimiento. Por ejemplo, en esta primera fotografía veis a los tres reyes magos que están trayendo los regalos al niño Jesús, que está aquí, y ya el propio niño Jesús se está moviendo, le está como señalando, y los reyes magos mira cada uno hacia una parte. O por ejemplo en esta otra fotografía, que da un poco de miedo, pero en el cual las figuras que hay, cada una mira a un sitio, están con las manos en diferentes posiciones. O en esta última, en el que fijaos las líneas no son rectas del cuerpo, quitando alguna, en el cual se ve que tienen cierto movimiento que en el románico, en el estilo anterior, era totalmente impensable. Y por último de características es que aumenta la escultura exenta. Quiere decir que no está pegada a la arquitectura, al edificio, sino que como veis en la figura que hay, se puede rodear la figura y estará tallada por todos los sitios. Esto también, aparte de escultura exenta, se puede llamar escultura de bulto redondo. Es un nombre un poco raro, pero es así. Y ahora en el gótico aparece en muchas ocasiones, cosa que en el románico era pues prácticamente inexistente. Aparece mucho en una característica que también va a aparecer ahora en las iglesias y que es el retablo. Es decir, es aquello que se ve al fondo. Cuando tú entras por los pies de una iglesia, lo que está en la cabecera, donde el cura da misa, ahí hay un montón, normalmente en la mayor parte de las iglesias, hay muchas figuras y mucha escultura de madera o de otro material y es el llamado retablo. Ahí es donde aparecerá mucho la escultura exenta o de bulto redondo. Es una característica muy propia del gótico, ya que en el románico no existían los retablos. Y también otra de las partes fundamentales de las catedrales, sobre todo en el gótico, es el llamado coro, en donde se ponían todos los integrantes de esa catedral, que eran bastantes, se sentaban. Como veis aquí hay un sillón, hay dos filas de pequeños silloncitos en los cuales se sentaban y cantaban la misa de ese día. Bueno, pues ahí también hay muchísima decoración en el que aparecerá en muchísimas ocasiones también escultura exenta. Este, por ejemplo, es el de la Catedral de Córdoba y no es gótico, bueno, es gótico una parte, esta otra, la que está aquí al final, es posterior, es barroco, pero sí que se ve muy bien, como podéis observar, por ejemplo, aquí, aquí o aquí, o por supuesto aquí, en este San Rafael, que hay muchísima escultura exenta, cosa que en el románico, primero, no había coros y segundo, la escultura exenta prácticamente no existía. Ahora en el gótico sí. Si vais a una catedral y veis esto, ya más o menos podéis datarlo. Otra característica muy importante de la escultura en el gótico y que lo diferencia del románico es que las puertas, las esculturas que hay en las puertas de las iglesias y catedrales va a ser diferente. Claro, para ver eso, primero hay que saber cómo se llaman las partes de estas puertas o estas entradas. Si os dais cuenta, la parte más importante es esto que estáis viendo aquí, que estoy señalando, que son las llamadas arquivoltas, dan como media vuelta. Cuando es una catedral o una iglesia de estilo románico, es un arco de medio punto. Si este dibujo fuese de una catedral o de una iglesia gótica, sería arco apuntado, y en el que ahí va a haber decoración, que ahora veremos. Otra de las partes que tenemos que saber son las jambas. Las jambas simplemente son las pequeñas columnas o los pilares que sujetan las arquivoltas a los lados de la puerta. Y por último, lo que hay que saberse es el dintel,
que es simplemente la parte, suele ser una piedra, en las casas más, digamos, pues esto no solamente de catedrales o iglesias, eso también aparecen en casas, y en las casas más pobres de la época era simplemente un tronco de un árbol, pero se llamaba también dintel. Hoy en día en cualquier puerta que veáis, incluso en vuestra casa, tendréis las jambas y el dintel como en todos los sitios. Y lo que también me gustaría que aprendieseis es el llamado parteluz. Es decir, las puertas solían ser muy anchas y para dividirlas en dos ponían una pequeña columnilla en medio de la puerta para que hubiese como dos entradas. Este parteluz también será parte importante de la escultura porque ahí van a poner fundamentalmente el dios o la virgen principal a la que la iglesia está consignada. Estas portadas son románicas, pero es para ver la diferencia. ¿Veis? Arcos de medio punto, creo que eso se ve muy bien, por eso sabemos claramente que esto es románico. Y la escultura que aparece ahí, aparte de algunas cosas que ya sabéis, como por ejemplo aquí hay un pantocrator con el tetramorfos, aquí lo veis, hay una serie de esculturas de todo tipo que están de manera radial, es decir, que van como si fuesen los radios de una bicicleta, de fuera hacia el centro, que es el tímpano, que es esta zona de aquí, en donde va a estar la representación que sea. O aquí en esta otra fotografía de abajo, que es de una iglesia un poquito más pobre que la superior, veis también las figuras están instaladas y están puestas de forma radial. Bueno, pues en el gótico esto desaparece y primero, por supuesto, los arcos van a ser ya apuntados y las figuras, en vez de ser de manera radial, es decir, en esta dirección, ahora van a ser lineales, es decir, una encima de la otra, como estáis viendo, una encima de la otra, una encima de la otra. Esto es muy típico del gótico. Por supuesto, como veis, también siguen haciendo Pantocrator con el tetramorfos. Dos, y aquí que no se ve el otro evangelista. Esta es otra fotografía también, lo mismo de una catedral y en el que podéis ver tanto el arco apuntado típico del gótico como la escultura que va de forma lineal, una esculturita encima de la otra. Y en el medio, repito, como siempre, un pantocrator y aquí tenéis los 4 evangelistas pero que están representados por sus símbolos. En el parteluz, que aquí en la Catedral de Cuenca os lo está señalando con el cartelito, como ya hemos visto antes, también aparece alguna escultura y como dije antes, suelen ser el santo o la virgen en la que la catedral se consagra. Esta veis es la de la Catedral de Santiago, que es románica. Entonces pues veis aquí cómo están las esculturas puestas de forma radial y luego en esta otra que ya es gótica, como la escultura va siendo lineal y no radial como la de arriba. Y aquí otro ejemplo tenéis de un parteluz y con una escultura que es gótica y que como veis el niño Jesús sí que tiene cierto naturalismo a la Virgen, o aquí por ejemplo también veis figuras con mucho movimiento, es decir, que las características que hemos visto antes se van a repetir constantemente. Se pueden llegar a hacer maravillas como esta, que está en La Guardia, en el que todavía se conserva el policromado, es decir, el color que tenía entonces, porque se cubrió, aquí estáis viendo los pilares del techo, se cubrió, se tapó y por lo tanto no ha estado a la intemperie durante cientos y cientos de años y eso ha hecho que se conservase. Es una de las pocas que se conservan así en toda Europa. Ahora vamos a pasar a la pintura. La primera característica de la pintura es muy parecida en el fondo a la escultura, es decir, que hay naturalismo y movimiento, pero con mucho detalle. Es importante esta última parte. Pero vamos a empezar por el principio, naturalismo y movimiento. ¿Qué quiere decir? Pues como en escultura. Fijaos, por ejemplo, aquí el niño parece que se está moviendo, hay gente mirando a un lado, mirando a otro, en diferentes posiciones. O en este, por ejemplo, que es el llamado Descendimiento de Van der Weyden, que está en el Museo del Prado, uno de los cuadros más famosos que tenemos en este museo de Madrid, y en el cual incluso sigue como una especie de esquema, en el cual son dos líneas paralelas y una especie, si os dais cuenta, como de paréntesis en el que está metiendo a todo el resto de figuras. Esto en el románico era totalmente impensable, implica mucho movimiento y mucha naturalidad. Si os dais cuenta, se ve perfectamente los sentimientos que tienen unos y otros. Fijaos en el mismo cuadro,
el tema del detalle. Si ampliamos mucho, 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 fijaos, se ven hasta las lágrimas y el reflejo de esas lágrimas en un cuadro en el que es bastante grande, pero aún así significa mucho detalle. O cómo se ve aquí el ojo lleno de lágrimas a punto de caer por la mejilla. Bueno, esto es muy típico porque en este momento estos pintores van a hacer incluso, fabricarse incluso, pinceles de un solo pelo para poder hacer este tipo de cosas. O aquí veis otro cuadro súper famoso, que es el matrimonio Arnolfini. El cuadro como tal es este que estáis viendo aquí, y en el que al fondo del cuadro se está viendo un espejo. Bueno, pues este espejo es la foto grande que estáis viendo, en el cual se ve el cuadro pero al revés. Es decir, esta espalda y esta espalda es la de este y la de esta señora que está embarazada. Y es como que alguien viene a verles. Claro, fijaos la cantidad de detalle que hay aquí en el que se ve pues, un paisaje, la gente que le va a venir a ver, mobiliario de la casa, la lámpara, el techo, parte de la cama. Es decir, es verdaderamente increíble, ¿no? Que pudiesen hacer esto. O por ejemplo aquí, en la izquierda, o aquí, estos reflejos que hay de ser posiblemente fuese metal o cristal, y esos reflejos también son muy importantes y le gusta mucho que sea algo natural, que sea algo real y con mucho detalle. Otra de las características es que hay paisajes de fondo y o perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Durante el románico, fundamentalmente los fondos eran de un solo color, o directamente es que no había fondo. Bueno, pues ahora aquí ya sí que lo va a ver. Puede ser de fondos un paisaje, como pasa en esta fotografía, en el que pues hacen aquí una ciudad, o un campo, o lo que sea, o como en esta otra que sea perspectiva. Esto ya lo vimos, pero si os dais cuenta es un punto de fuga que está aquí y entonces lo que hacen es que según vaya yendo hacia atrás, pues el cuadro, las cosas que hay en el cuadro van siendo más pequeñitas. En este otro primero también si os dais cuenta son los dos juntos. Hay paisaje y hay perspectiva, porque en el fondo están los edificios más pequeñitos sabiendo que están al fondo y están mucho más lejos que este primer plano. Esto en el románico era totalmente impensable. Hacían las figuras una encima de la otra, les daba igual. Aquí ya no les da igual. Y la tercera característica es que aparecen los retratos. Aquí otra vez nuestro cuadro de la familia Arnolfini. Arnolfini, de una familia italiana, en el que aparece ya ninguna virgen, ningún santo. Aparece un retrato de unos señores con muchísimo dinero, son burgueses, ¿os acordáis de quiénes eran los burgueses en las ciudades? Tenían muchísimo dinero y entonces quieren retratarse. Y con ella embarazada, que dentro de poco va a dar a luz además, y con su perrito y con su casa. O esta otra que estáis viendo aquí, en el que juntan ambos temas. Aquí tenéis a la Virgen con su ángel y todo, y el niño Jesús, y enfrente es el retrato del noble que pagó este cuadro, y le ponen como rezando a la Virgen, pero ya aparecen retratos, cosa que antes, repito, era completamente impensable.